Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos en una nueva edición de Educar Educándonos, ininterrumpidamente desde mayo del 2024, analizando teorías, tendencias, artículos. Allá habíamos empezado con la nueva escuela y hoy seguimos en nuestro camino. La idea es analizar un nuevo artículo, ¿sí? Nos acompañan aquí Lara Cowes, Víctor Gómez Galo, Diego Gómez, Marcela Paola Gutiérrez, Laura Vallejos y bueno, quien les habla, Walter Ziffer. Y el artículo que nos convoca se llama Educación Inclusiva Digital, una revisión bibliográfica actualizada, las brechas digitales en la educación inclusiva, escrito por Pérez Valles y Rips Guapaya, donde estos investigadores han tomado 164 artículos de los últimos años, han elegido con diversos criterios los más representativos y han sacado distintas conclusiones y distintos temas que, bueno, vienen a formar parte de lo que queremos charlar, ¿sí? Y la primera pregunta que me surge a mí es, hablando de la brecha digital, ¿sí? ¿Qué es esto de la brecha? ¿Existe, no existe, sigue? Bien, tomo la palabra. ¿Cómo están? Buenas tardes. A mi entender, la brecha digital que existe en la educación es uno de los desafíos más urgentes con los que nos encontramos hoy en día. En mi opinión, no solo refleja una desigualdad económica, sino que también amplifica las diferencias en el acceso al conocimiento y a las oportunidades que tienen los alumnos. Mientras algunos estudiantes tienen acceso a dispositivos modernos, a una Internet con una velocidad alta e incluso a un entorno familiar que fomenta el uso crítico y productivo de la tecnología, por otro lado tenemos otro grupo de estudiantes que carecen incluso de lo básico. No cuentan con una computadora, con una conexión estable o incluso también carecen de un espacio adecuado en el que puedan estudiar. Yo entiendo que esta situación limita enormemente la posibilidad de desarrollarse en igualdad de condiciones. Creo que la pandemia evidenció crudamente esta realidad. Si bien hoy en día la pandemia ya terminó, el problema subsiste. Al regresar al aula, el problema siguió. Persisten actualmente enormes diferencias entre escuelas urbanas y rurales e incluso entre escuelas que están ubicadas en zonas periféricas y las escuelas ubicadas en los centros urbanos de las ciudades. Y entre quienes pueden aprovechar los recursos digitales y quienes apenas sobreviven a ellos. Yo entiendo que la desigualdad digital no es solo tecnológica, sino que también es pedagógica y cultural. Que no basta con entregar computadoras, sino que se necesita formación docente, acompañamiento familiar y políticas públicas que comprendan que educar en el siglo XXI exige mucho más que conectarse, exige incluir de verdad. Interesante la reflexión. Yo creo que Paola estaba pensando algo por el estilo, creo que le leí la mente, ¿no? Sí, así es, justamente cuando vamos a hablar acerca de lo que es la brecha digital, vamos a hacer referencia a aquellos que son altamente favorecidos por el uso de la TIC y por otro lado aquellos que están entrando en un campo donde van a ser excluidos. Estos niveles de brecha se van a poder ver en aquellos que tengan un limitado acceso a las TIC y también aquellos que tengan ignorancia en su uso, y no solamente con respecto a los afectados que va a ser el alumnado, sino también a aquellos profesionales de la pedagogía que se van a ver muy afectados y excluidos también por los grandes cambios tecnológicos que están ocurriendo. Eso, la verdad que eso es muy, muy valedero y me hace pensar que quizá la escuela no se creó para esto. Es como que, ¿no? No sé qué opinás, Lara. Claro, un poco cuál es la función de la escuela, qué es lo que esperamos de la escuela y qué estamos dispuestos también a admitir como cambios dentro de esta institución.
Hoy en día la figura de la escuela está muy ligada a la escuela que habíamos empezado a conocer a partir de la Revolución Industrial, que estaba destinada a formar, no solo a establecer determinados saberes, enseñar a leer, eh, enseñar un corpus de materias, sino también a formar determinados patrones de costumbres. Esto quiere decir que no necesariamente se va a admitir que la escuela establezca nuevas costumbres. Por ejemplo, las nuevas tecnologías nos permitirían trabajar más desde casa o armar una propuesta mucho más dinámica. Ahora, también muchas estructuras familiares reposan en la necesidad que los chicos pasen determinada cantidad de tiempo dentro de los edificios de las escuelas. Y si bien estamos hablando de incorporar estas tecnologías, que llamamos nuevas tecnologías, ¿queda espacio para las viejas tecnologías? ¿Cómo vamos a jerarquizar lo que es importante o no enseñar? Por ejemplo, es muy importante enseñar el uso correcto de las páginas web, cómo buscar información, usar las guías. Pero también, ¿qué de estas otras viejas tecnologías vamos a dejar de usar? Por ejemplo, la escritura a mano, la escritura incluso en letra manuscrita, que hoy en día cada vez menos chicos pueden escribir e incluso leer. ¿Nos conviene dejarlas o no? Porque al final tampoco conocemos el efecto de estas nuevas tecnologías. Van mutando todo el tiempo. Hasta hace muy poquito los docentes nos planteábamos si íbamos a terminar siendo detectores de IAs, de trabajos hechos con IA. Y hoy, casi que pocos meses después, estamos empezando a pensar cómo incorporar esa IA a nuestras clases del día a día, más que en saber si las usaron o no, cómo aprovecharlas. La misión histórica, una de las misiones históricas de la escuela fue la de formar ciudadanos. Y ahora también se enfrenta al desafío que estos ciudadanos van a ser además ciudadanos digitales. Esto, la verdad, me hizo pensar en el tema de las didácticas y por ahí escuché que había didácticas en vivo, ¿no? Reconstruirse siempre en función de todo esto que es tan cambiante y rápido, estos nuevos formatos que hay, por ejemplo, en libros, diálogos donde incluyen modelos en 3D a través de QR, es todo un tema, ¿no? Pero justamente, ¿cómo se accede a todo esto? Estoy pensando también en la discapacidad, en gente con discapacidades, no solo en brecha en cuanto a situación geográfica o en tema de dinero, ¿sí? Creo que habría por ahí algo, algún video o algo que nos querían comentar, Diego, ¿no? Bueno, con respecto a lo que se hablaba anteriormente, para mí lo fundamental en cuanto a la inclusión es la capacitación y la alfabetización, tanto en la formación docente, que una formación docente continua, capacitar a los maestros en el uso de las tecnologías inclusivas, por ejemplo, y en las plataformas educativas. Y por otro lado, la educación digital básica para estudiantes y familias, que eso me parece importante, ofrecer talleres gratuitos, ¿sí? Para poder aprender el uso de las herramientas como los correos electrónicos, los navegadores, las plataformas educativas, que muchas veces las personas adultas por ahí no llegan a tener el conocimiento del uso de un correo electrónico, por ejemplo. Las tecnologías inclusivas, ofrecer software, por ejemplo, uso de lectores de pantallas, subtitulados automáticos, que eso también es parte de la inclusión por control de voz. Después los recursos multilingüísticos, como incluir lenguas de señas, que eso está por ley, la ley 27710, incluir lenguas indígenas. Y las plataformas educativas adaptadas, que esa también sería otro de los recursos. También seguir con los modelos educativos que son flexibles e inclusivos, como por ejemplo la modalidad híbrida que se usó post pandemia, que era modalidad de educación presencial y virtual, más que nada la virtual para que los que no pueden asistir puedan seguir usando esa tecnología. O otro de los recursos puede ser evaluaciones personalizadas, por ejemplo, diseñar sistemas de evaluación que consideren distintos ritmos y estilos de aprendizaje, por ejemplo. Bien. En cuanto a los programas, podemos mencionar como para reducir esa brecha
distintos programas que se fueron utilizando para la inclusión, que era el Conectar Igualdad, que fue uno de los programas más importantes, que era un programa nacional de entrega de notebooks para niveles secundarios de escuelas públicas, que tuvo interrupciones en su momento por los cambios de gestión. Luego se continuó con ese plan, que el plan Juan Manso, que también es muy parecido al Conectar Igualdad, pero era para los sectores más vulnerables. Y por último, el plan Educar, que es el que nos provee el Ministerio de Educación, que es tanto para docentes como para estudiantes. Pero para esto para estos desafíos se necesitan políticas públicas, como por ejemplo garantizar el uso universal de las TICs, que es muy importante, dotar de dispositivos, conectividad, capacitar al docente, desarrollo de contenidos accesibles, promover participación comunitaria, es decir, que se involucren las familias, y un monitoreo y evaluación de esos indicadores, digamos. Para cerrar la idea, la brecha digital es un obstáculo clave para la educación inclusiva, y para superarla las políticas públicas deben garantizar el acceso a la capacitación y a los recursos adaptados para todos los estudiantes. Bueno, acá la producción me dice que nos quedan 3 minutos y medio más o menos. Yo creo que el video que teníamos va a quedar para la próxima emisión. Lo podemos adosar como un link, ¿sí? Para que después lo puedan ver. Pero justamente hablando de todo esto, se me vino a la mente los riesgos de las nuevas tecnologías. Laura, vos yo creo que tenés ahí unas ideas que tenías armadas, ¿no? Sí, lo voy a resumir para hacerlo cortito. Voy a hablar sobre, o quiero opinar sobre los riesgos de la tecnología en la educación. Y se habla sobre que la tecnología es una gran herramienta que apareció en la educación, pero su uso excesivo genera dificultades en los estudiantes, como trastorno del sueño, la falta de socialización, que les cuesta escribir y les cuesta comunicarse con fluidez. La clave no es eliminar la tecnología, sino aprender a usarla, tanto los docentes como para los chicos. Por ejemplo, una idea es recreo sin tecnología, para que ellos se puedan comunicar y se puedan adaptar a su entorno. Y bueno, podríamos hablar mucho sobre el tema, pero nos queda poco tiempo. Está. Entonces, si me permiten una pequeña conclusión, ¿no? Podríamos decir que hay una brecha que se puede zanjar o no, depende para quién se esté trabajando en cuanto a las nuevas tecnologías, en función también de cómo son las políticas públicas, que dejan bastante que desear en el sentido del control y el seguimiento, ¿no? Y para quién se está implementando todo esto. Pero bueno, no sabemos hacia dónde va y hay que seguir el camino. Yo como último tema les quería decir con una sola palabra, si cada uno tuviera que resumir lo que vimos en este artículo, ¿qué diría? Y Lara. a mí me gustaría destacar el potenciar la inclusión. Bien. Oportunidad. Garantizar el acceso. Yo diría formación. Claro, yo también, a mí me interesa la parte de la educación y la formación, tanto de los docentes como de los chicos, de aprender a usar y de no exponerse con la tecnología. Excelente. Bueno, creo que ha sido una hermosa charla. Yo diría por mí la última palabra, creo que una palabra importante es inclusión, pero para todos. Todos, todos. Bueno, nos despedimos entonces, nos han llegado un montón de mails, lo contestaremos a medida que podamos. Y saludos para todos. Nos despedimos. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Chao. Adiós. Estaremos viendo.